Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos un cuento o relato o poema, como quieran llamarlo, porque en realidad tiene todos los ingredientes este maravilloso texto que escribió este actor, autor y director de Mar del Plata, mi gran amigo Luis Moretti. Se llama Los chicos no mienten, y justo en este día tan especial. Sí, mi amigo, sí, yo estaba allí esa tarde. Fui uno de los privilegiados que lo vi en vivo, ahí, en el estadio. Para ese momento ya no trabajaba más. Me había retirado hacía un año, en junio de 1985. Mi hijo tenía 18 años y decidimos ir juntos. Imagínese, no conocíamos México y se jugaba el Mundial. ¿Mejor excusa? Imposible. Así que preparamos todo rápido y partimos. Fueron unas cuantas horas de viaje, pero con la emoción que teníamos por ser la primera vez que viajábamos juntos y motivados por lo que íbamos a ver, se nos hizo corto. Como se imaginará, ese viaje de tranquilo no tuvo mucho, porque unos pocos viajaban por trabajo, pero la mayoría éramos hinchas y nos pasamos cantando durante todo el vuelo. Fue muy cómico, porque al subir todo era orden y tranquilidad, pero de golpe empezaron a aparecer camisetas por todas partes, incluso algunos iban al baño y volvían con la bandera pintada en la cara. No se podía creer. Llegó un momento en que los empleados de la aerolínea no sabían cómo calmarnos. Todos parecíamos criaturas en un cumpleaños. Llegamos a Monterrey, nos instalamos en el hotel y decidimos recorrer la ciudad. Al día siguiente nos esperaba el primer partido de nuestra selección contra Portugal. La cosa no empezó muy bien. Perdimos 1-0. El segundo fue contra Marruecos y ahí el resultado mejoró un poco. Terminamos 0-0. Polonia, nuestro próximo rival en el último partido de la primera fase, le había ganado a Portugal, con lo cual, si le ganábamos, estábamos en la fase siguiente. Así fue. Con un contundente 3-0, quedamos segundos en el grupo y pasamos tranquilos. En los octavos, la cosa fue un trámite. Aplastamos a Paraguay por 3-0 en la Ciudad de México y ya estábamos en cuartos. Hasta ahí todo fue una fiesta, al menos hasta lo sucedido en ese partido. Finalmente llegó el día 22 de junio de 1986, partido por los cuartos de final. Llegamos al estadio temprano y nos sentamos a hablar. Me acuerdo que mi hijo me preguntó cómo me imaginaba el partido y mi respuesta fue categórica. Van a sacar bandera blanca, hijo, como hace 4 años. No les alcanzó con la paliza que les dimos allá y vienen por otra. Además, fíjate que pasaron apenas ganándole 1-0 a Uruguay. Después de un rato salieron los equipos y aproveché para dar la estocada final. Míralos, si son unos pobrecitos. Fíjate, hijo, de un lado la realeza y del otro la pobreza y la ignorancia. Tengo que reconocer que me sentía regocijado con lo dicho. Era para mí una sabia y justa definición de los 22 hombres que estaban en la cancha ese día. Y para completarla agregué: hijo, hoy vas a ser testigo de una de las humillaciones más grandes de la historia del fútbol. Si tengo que ser sincero, hasta que empezó el partido me sentía tranquilo, pero cuando ese chiquitín empezó a tomar contacto con la pelota, tuve la sensación de que la cuestión se empezaba a complicar. ¡Qué dominio! Por favor. Incluso parecía que el balón lo buscaba él, y no al revés. Era como si supiera que ante su habilidad no tenía defensa alguna, que lo único que le quedaba por hacer era entregarse, dejarse llevar como una bailarina con su pareja. A medida que avanzaban los minutos, la situación se ponía peor y se complicaba el panorama. Su imagen crecía y crecía. Cuando terminó el primer tiempo, para mí ya valía por 5 jugadores y medía 2 veces más que su altura real.
Ahora va a creer que exagero, pero dígame, ¿qué necesidad tengo? Si estoy hablando de un contrario. Créame que su autoridad en la cancha se percibía desde las tribunas. El resultado hasta ahí, usted lo sabe, era 0-0. El partido era cerrado, apretado, y sin embargo había algo en el aire que no me gustaba. No sé, percibía que algo no andaba bien. A poco de comenzar el segundo tiempo me di cuenta de por qué me sentía así. Este señor, finalmente, empezó a hacer de las suyas. Supe luego que a esas cosas allá las llaman vivezas criollas o algo así. La mano de Dios, declararía después. De Dios, de Él o de quien sea, pero el gol valió y eso es lo que cuenta. Nos mirábamos y no lo podíamos creer. Uno de los nuestros en la tribuna gritó: «Mejor, mejor, así cuando terminemos ganando van a sufrir el doble». Aunque suene a poco, eso nos vino muy bien. Enseguida empezamos a alentar. Estábamos como locos, pero el repunte anímico no nos duró mucho, porque unos minutos después ese hombre voló. No, no me mire así. Yo no le alcancé a ver las alas y en realidad creo que nadie se las vio, pero yo le garantizo que volar, voló. Jamás vi un desparramo semejante. Nos esquivaba como postes. Parecía como si estuviera guiado por rieles dibujados en el césped. Me cuesta reconocerlo, pero ese gol valía por los dos. Si a uno no le hubiera tocado ser contrario, diría que con el segundo gol justificó el engaño del primero. De más está decir que nos quedamos todos mudos, atónitos, frustrados. Mi hijo me miraba desencajado y sorprendido. Yo hacía memoria y no lograba encontrar en mi mente un gol tan espectacular y de tan bella factura. Esto, obviamente, me generaba más bronca todavía. Justo ellos y en contra nuestro, pensaba. La bronca se me mezclaba con la admiración. Uno puede ser contrario, fanático, pero no idiota. Entre esos 22 jugadores había un crack excepcional. Lo lamentable era que no era nuestro, que jugaba para ellos. Para colmo, uno lo miraba chiquitito como era, con ese físico raro para este deporte, y más se sorprendía. Si usted hubiese visto las caras de nuestros jugadores, era como si un huracán los hubiera arrasado. Diga que se trataba de un partido de Copa del Mundo, porque de lo contrario estoy seguro de que se habrían ido al vestuario en ese mismo instante. Sus gestos y posturas dejaban ver la humillación que sentían. Después nos entusiasmamos con el descuento de Lineker y empezamos otra vez a pensar que se podía. Yo miraba al cielo y le decía a mi hijo: «Tranquilo, que Dios nos va a ayudar. No podemos perder, hijo, no podemos perder. Te digo más». Me envalentoné. En un rato empatamos y los dejamos afuera por penales, como para que les duela más. Lo cierto es que el empate nunca llegó, y cuando el árbitro terminó el partido, nos quisimos morir. Nunca olvidaré las palabras que me dijo mi hijo con los ojos llenos de lágrimas. Camino de regreso al hotel. «Papá, te voy a decir 3 cosas», sentenció. La primera es que la bandera blanca la tendríamos que haber sacado nosotros. La segunda es que tenías razón. Fui testigo de una de las humillaciones más grandes de la historia del fútbol. Y la tercera es que te equivocaste. Vos le pedías a Dios que nos ayude mirando hacia el cielo, y Dios, hoy, estuvo en la cancha, con un número 10 en la espalda, y jugaba para ellos. Maravilloso, maravilloso. Este relato, este poema, este cuento de Luis, de este papá inglés que le cuenta a un amigo toda esta historia con su hijo, ¿no? Ese chico que no se va a olvidar jamás ese día. Un abrazo para todos, gracias Luis,
y nos vemos mañana con otro cuento. Abrazote.